Bienvenidos nuevamente a este espacio de reflexión que tenemos todos los días martes en el canal de YouTube de la Iglesia Evangélica Filadelfia de San Juan. Les habla el pastor Hugo Ramini, su servidor. Y en esta oportunidad el título de la reflexión del día de la fecha es ¿cómo vivir una reforma? Y sabemos que estamos viviendo un tiempo especial como creyentes, ya que estamos celebrando un nuevo aniversario de la Reforma Protestante. ¿Qué recordamos? Recordamos que el 31 de octubre de 1517, un hombre llamado Martín Lutero clavó las 95 tesis en la Catedral de Wittenberg en Alemania. Tesis que refutaban diferentes prácticas de la Iglesia por aquel entonces. Y una de esas prácticas era la venta de las indulgencias o la venta del perdón. ¿Quién fue Martín Lutero? Martín Lutero fue un monje, un teólogo, un fraile católico agustino que comenzó e impulsó una reforma religiosa en Alemania, en cuyas enseñanzas se inspiró la Reforma Protestante y la doctrina teológica y cultural denominada luteranismo. Martín Lutero pudo exponer sus pensamientos que estaban fundamentados en la palabra de Dios y que iban en contra de las prácticas de la iglesia por aquel entonces. Y si podemos tomar el pensamiento más importante que llevó adelante Lutero, se basa en el concepto de la justificación por fe, que negaba cualquier teoría romana ortodoxa respecto a los méritos personales aplicables a la salvación, la mediación de los santos y la veneración de las imágenes. Martín Lutero, él refutó esta doctrina católica en la actualidad, que nos habla de que la salvación es por obras, que se necesitan de obras para ser salvo. Sin embargo, Martín Lutero, inspirado en el primer capítulo de Romano y en un pasaje que dice: "Mas el justo por la fe vivirá", él refutó ese pensamiento y comenzó a enseñar que una persona podía ser justificada delante de Dios por la fe en Jesucristo y su obra en la cruz del Calvario. Lutero tuvo que luchar con diferentes corrientes de la época, con diferentes doctrinas erradas y desviadas, pero al final Lutero triunfó. Lutero pudo llevar adelante una reforma protestante que continuaron otros reformadores y que, gracias a Dios, hoy gozamos aún de los beneficios de esa reforma. Sin embargo, la historia nos sitúa hoy en el año 2000 con una necesidad de experimentar nuevamente una reforma, que la iglesia pueda nuevamente vivir una reforma similar a la del tiempo de Lutero, ya que hoy la iglesia del Señor a nivel general se ha desviado, ha promovido falsas doctrinas, ha adulterado la palabra de Dios, y hay muchos pensamientos que se tienen como pensamientos cristianos que no se corresponden en la palabra de Dios. Pero hoy vamos a ver de manera sencilla 4 principios básicos que, si los practicamos, nos pueden llevar a experimentar una reforma en nuestras vidas, una reforma en nuestras iglesias. Y
tenemos que ir a la lectura bíblica en el libro de Nehemías, capítulo 8, versículo 1 en adelante. Y leemos en el nombre de Jesús en la Nueva Traducción Viviente, dice: todo el pueblo se reunió con un mismo propósito en la plaza, justo dentro de la puerta del agua. Le pidieron al escriba Esdras que sacara el libro de la ley de Moisés, la cual el Señor había dado a Israel para que la obedeciera. Así que el 8 de octubre el sacerdote Esdras llevó el libro de la ley ante la asamblea, que incluía a los hombres y a las mujeres y a todos los niños con edad suficiente para entender. Se puso frente a la plaza, justo dentro de la entrada de la puerta del agua, desde temprano por la mañana hasta el mediodía, y leyó en voz alta a todos los que podían entender. Todo el pueblo escuchó atentamente la lectura del libro de la ley. El escriba Esdras estaba de pie sobre una plataforma de madera que se había construido para la ocasión. A su derecha se encontraban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías, Maaseías. A su izquierda estaba Pedaías, Misael, Malquías, Jasum, Hasbadana, Zacarías y Mesulam. Esdras estaba de pie en la plataforma a plena vista de todo el pueblo. Cuando vieron que abría el libro, se pusieron todos de pie. Entonces Esdras alabó al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo con las manos levantadas exclamó: Amén, amén. Luego se inclinaron y con el rostro en tierra adoraron al Señor. Entonces los levitas, Yesuá, Bani, Serebías, Jamín, Acum, Sabetai, Odías, Maaseías, Kelita, Arías, Josabet, Anam y Pelaías instruyeron al pueblo en la ley mientras todos permanecían en sus lugares. Leían del libro de la ley de Dios y explicaban con claridad el significado de lo que se leía. Así ayudaban al pueblo a comprender cada pasaje. Luego Nehemías, el gobernador, Esdras, el sacerdote y escriba, y los levitas que interpretaban para el pueblo dijeron: no se lamenten ni lloren en un día como este, pues hoy es un día sagrado delante del Señor su Dios. Pues todo el pueblo había estado llorando mientras escuchaba las palabras de la ley. Nehemías continuó diciendo: vayan y festejen con un banquete de deliciosos alimentos y bebidas dulces, y regalen porciones de comida a los que no tienen nada preparado. Este es un día sagrado delante de nuestro Señor. No se desalienten ni entristezcan, porque el gozo del Señor es su fuerza. También los levitas clamaban al pueblo y decían: cállense, no lloren, pues este es un día sagrado. Así que el pueblo se fue a comer y a beber en una gran fiesta, a compartir porciones de comida y a celebrar con gran alegría porque habían oído y entendido las palabras de Dios. Vemos allá a Esdras, el escriba Esdras, el cual, como hemos observado en la palabra de Dios, sacó el libro de la ley de Moisés, la cual el Señor había dado a Israel para que le obedeciera. Y un 8 de octubre, él comenzó a leer la ley delante de todo el pueblo de Israel, delante de todos los judíos que habían regresado del cautiverio. Ellos habían abandonado la palabra de Dios y había pasado mucho tiempo. El cautiverio duró casi 70 años. Ellos habían abandonado diversas prácticas, oprimidos en Babilonia, viviendo en una cultura diferente, bajo leyes diferentes, leyes propias de Babilonia, leyes paganas. Entonces el libro de la ley de Moisés había quedado a un costado. Entendemos que la angustia que vivieron con el cautiverio
los había llevado a olvidarse de muchas cosas que Dios les había mandado a ellos que obedecieran. Pero sin embargo, la misericordia de Dios y su arrepentimiento, el arrepentimiento también del pueblo, el deseo de querer nuevamente restaurar su relación con Dios, llevó a que Dios pusiera fin al cautiverio y volvieran a su tierra. Allí fue donde Esdras comenzó a leer la ley. Y acá en este relato vamos a encontrar 4 principios fundamentales para experimentar una reforma. Sabemos que ellos experimentaron una reforma. Y el primer principio que encontramos en este relato, como punto número 1 que podemos citar, es que para experimentar una reforma debemos estar dispuestos a oír la palabra de Dios. El versículo 5 y 6 de Nehemías 8 dice: Esdras estaba de pie en la plataforma, a plena vista de todo el pueblo. Cuando vieron que se abría el libro, se pusieron todos de pie. Entonces Esdras alabó al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo, con las manos levantadas, exclamó: Amén, amén. Luego se inclinaron y con el rostro en tierra adoraron al Señor. Esdras les leyó la ley, pero acá hubo una actitud del pueblo y que estuvo dispuesto el pueblo a escuchar a Esdras y a todos los que acompañaban a Esdras, levitas, Nehemías, todos aquellos que le daban el sentido a las escrituras que debían tener. Pero todo nace en una predisposición del pueblo a oír. Y encontramos 2 amén y amén, 2 así sea y así sea, que nos dan testimonio de que ellos oyeron a Esdras, estuvieron dispuestos a oírlo. Y para experimentar una reforma, en primer lugar, en nuestras vidas, en nuestras iglesias, debemos estar dispuestos a oír la palabra de Dios. Estamos predispuestos muchas veces para alabar al Señor, para glorificarlo, para exaltarlo, para darle gloria con nuestros labios. Pero muy pocas veces estamos dispuestos a oír a la palabra de Dios. Y esto se manifiesta en ciertas actitudes que podemos tener cuando estamos escuchando estudios, predicaciones basadas en las Sagradas Escrituras. Muchas veces nos paramos, vamos, venimos, nos dormimos en nuestro asiento, y eso demuestra que no estamos dispuestos a escuchar la palabra de Dios. No es la actitud nuestra la que tuvo el pueblo de Israel. Sin embargo, para experimentar una reforma debemos estar dispuestos a oír la palabra de Dios. Primera de Samuel capítulo 3 versículo 10, en la versión Reina Valera 1960 dice: Y vino Jehová y se paró, y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: Habla, porque tu siervo oye. Conocemos el relato, conocemos cómo Samuel dormía junto al arca de Dios, y allí comenzó a escuchar la voz de Dios. Pero él no se daba cuenta que era Dios el que le estaba hablando. E iba constantemente ante el sacerdote Elí creyendo que era el sacerdote Elí el que lo llamaba. Hasta que el sacerdote Elí se dio cuenta de que era Dios el que estaba llamando a Samuel. Y lo instruyó, le enseñó que él debía estar dispuesto a oír a Dios. Samuel debía aprender primeramente a oír a Dios. Ese gran profeta que tuvo Israel, juez también de Israel, debió comenzar a oír a Dios en primer lugar. Debía aprender a oír a Dios. Como todos nosotros debemos estar dispuestos a oír a Dios en primer lugar. Santiago 1:19 dice en la palabra de Dios para todos, tiene como título Oír y Obedecer.
Recuerden esto, estimados hermanos, estén más dispuestos a escuchar que a hablar. No se enojen fácilmente. Esto es lo que hemos perdido hoy en día. Estamos más dispuestos a hablar que a escuchar. Por eso no damos tiempo a la oración, por eso no damos tiempo a la lectura de la Biblia, al estudio de la palabra de Dios, medios por medio de los cuales podemos escuchar, oír a Dios. Y acá Santiago daba ese consejo. En otra versión de la Biblia dice, sean rápidos para oír, prontos para oír. No debemos retrasar la escucha. No debemos dejar de escuchar a Dios, para más adelante. Hoy en el mundo de las redes sociales, donde podemos verdaderamente postergar lo que queremos escuchar, nos acostumbramos de esa manera y así actuamos con Dios también. Y creemos que a Dios lo podemos postergar. Pero sin embargo también Hebreos dice, si hoy oyen su voz, no endurezcan su corazón. Hoy debemos oír a Dios, debemos estar dispuestos en primer lugar para experimentar una reforma en nuestras vidas, a oír a Dios. Si no oímos a Dios en primer lugar, ¿cómo vamos a poder presentar defensa ante las falsas enseñanzas, ante las falsas doctrinas que circulan? En segundo lugar, para experimentar una reforma en nuestras vidas, no debemos tomar los mandatos de Dios como exigencias gravosas. El versículo 9 de Nehemías 8 dice, luego Nehemías, el gobernador, Esdras, el sacerdote y escriba, y los levitas que interpretaban para el pueblo dijeron, no se lamenten ni lloren en un día como este, pues hoy es un día sagrado delante del Señor su Dios. Pues todo el pueblo había estado llorando mientras escuchaba las palabras de la ley. El pueblo se estaba lamentando, el pueblo estaba llorando al escuchar las palabras de la ley, porque ellos estaban entendiendo la palabra de Dios como una exigencia muy difícil de cumplir, muy gravosa, y de hecho no estaban entendiendo que justamente ese día era un día de gozo, una celebración que tenían que hacer ellos, donde podían comer, beber y debían compartir sus comidas también con los que más necesitaban, con su prójimo. Eso es lo que estaba sucediendo, pero claro, en sus mentes ya estaba la idea de que las exigencias de Dios eran gravosas, que eran difíciles de cumplir. Sin embargo, Primera de Juan, capítulo 5, versículo 3, nos dice en la versión Reina Valera 1960, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Humanamente, si nosotros observamos las Escrituras de una manera humana, lógicamente vamos a encontrar sus exigencias como difíciles de cumplir. Pero sin embargo, si entendemos que los mandatos de Dios son para nuestro bien y nacen en el corazón de un Dios que es amor, no vamos a considerar los mandamientos de Dios como difíciles, gravosos de cumplir. Y es más, Jesús dijo, no los voy a dejar huérfanos, enviaré al Consolador. Y es el Espíritu Santo de Dios el que nos ayuda a cumplir con esos mandamientos. Pero no debemos tomar la actitud de escuchar a Dios y tenerlo como un Dios súper exigente, que no me entiende, que no me comprende, que solamente me exige y me exige. No
no debemos tomar esa actitud ante Dios. Debemos oír a Dios y saber que sus mandamientos son vida, que sus mandamientos traen paz también a mi vida. Y si yo tengo esa actitud ante la palabra de Dios, voy a poder experimentar una reforma en mi vida. Primera de Juan 5:3, pero en la palabra de Dios para todos dice: pues demostramos el amor a Dios poniendo en práctica sus mandamientos. Y sus mandamientos no son difíciles de poner en práctica. Claro que no son difíciles cuando nosotros contamos con la ayuda del Espíritu Santo de Dios. También Juan 6, 60 y 61 en la versión Reina Valera 1960 dice: al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Estas fueron multitudes que abandonaron al Señor, que lo dejaron, porque tuvieron la palabra de Dios como una palabra dura, difícil de soportar. ¿Por qué era difícil de soportar? Porque no estaban dispuestos a que sus egos se quebraran ante el Señor. Entonces se sintieron ofendidos por Jesús. Antes las personas oían una palabra de Dios y comenzaban a llorar, se arrepentían, se entregaban, se arrodillaban, clamaban por el perdón de Dios. Hoy las personas oyen a Dios y se ofenden y se van de la iglesia y no están dispuestas a cambiar. Sin embargo, no debemos tener esa actitud. Al contrario, aunque nos suene dura la palabra de Dios, aunque consideremos que es un Dios exigente, también debemos considerar que es para nuestro bien y que Dios sabe lo que nosotros necesitamos. Por eso debemos dejar que la palabra de Dios transforme nuestras vidas y no tomar la actitud de considerar sus exigencias como gravosas. Y a veces no lo decimos directamente, sino que tomamos como exigente al pastor, al anciano o al líder y decimos que él es el exigente, que lo que él enseña es exigente, pero que Dios no es así. Sin embargo, los siervos de Dios solamente son mensajeros de Dios y cumplen con transmitir el mensaje de Dios. Cuando alguien se levanta contra un mensajero de Dios que predica la sana doctrina, la palabra de Dios, se está levantando contra Dios mismo, aunque él lo niegue. En tercer lugar, para experimentar una reforma en nuestra vida, en nuestras iglesias, debemos explicar la palabra de Dios con claridad. El versículo 8 de Nehemías 8 dice: leían del libro de la ley de Dios y explicaban con claridad el significado de lo que se leía. Así ayudaban al pueblo a comprender cada pasaje. Debemos escudriñar las Escrituras para poder explicarlas con claridad y no tener miedo de explicar la palabra de Dios y que esa palabra de Dios se entienda, aunque pueda dirigirse contra el ego de una persona, aunque ofenda a una persona o a un grupo de personas. La palabra de Dios debe ser explicada con claridad. Muchas veces no explicamos la palabra de Dios con claridad porque tenemos miedo de ofender. Pero sin embargo, si no se hubiese explicado con claridad la palabra de Dios en ese día en el cual Esdras leía la ley ante el pueblo, no hubiesen experimentado una reforma en sus vidas. Jesús era una persona que explicaba la palabra de Dios con claridad. Marcos 1:22 en la Reina Valera 1960 dice:
y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Jesús era claro y enseñaba con autoridad la palabra de Dios. Salmo 119, versículo 130 en la versión Reina Valera 1960 dice: la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Cuando exponemos la palabra de Dios con claridad, trae luz a las personas y aún hace entender a los más simples, sencillos o ingenuos. Por eso debemos dar tiempo en nuestra vida al estudio de la palabra de Dios, para poder explicar la palabra de Dios con claridad. Porque la Biblia dice también que y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y en cuarto lugar, para experimentar una reforma en nuestras vidas, en nuestras iglesias, debemos obedecer la palabra de Dios. Si no la obedecemos, nada de lo demás tiene sentido. Y dice: así que el pueblo se fue a comer y a beber en una gran fiesta, a compartir porciones de la comida y a celebrar con gran alegría, porque habían oído las palabras de Dios. Oír y entender la palabra de Dios es equivalente a obedecer. Ellos no quedaron en el llanto, no quedaron en la preocupación, fueron y obedecieron la palabra de Dios. Como dice Santiago 1:22 en la versión Reina Valera 1960, dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Santiago mismo decía: obedezcan la palabra de Dios, no solamente la oigan, sino obedezcanla, sean hacedores de la palabra de Dios. La Biblia habla de Jesús y de la obediencia de Cristo y dice: por lo que padeció, aprendió la obediencia y se vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Debemos obedecer la palabra de Dios. También el Salmo 119 en uno de sus pasajes dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Debemos obedecer la palabra de Dios. Queremos experimentar una verdadera reforma, una verdadera limpieza en nuestra vida. No alcanza con llorar el día domingo, no alcanza con arrodillarnos, con decir que estamos arrepentidos. Eso debe tener como fruto y resultado la obediencia al Señor Jesucristo y a su palabra. Por eso, en este día vamos a orar al Señor. Vamos a orar y te invito a que puedas orar, tú que me estás escuchando, tú que quieres experimentar una reforma en tu vida. Señor Jesús, te damos gracias por este momento de reflexión que hemos compartido. Cuán necesario es que hoy experimentemos, Señor, una reforma en nuestras vidas. Es por eso, Señor Jesús, que toda reforma nace en tu palabra, Señor. Somos renacidos por la palabra de Dios. Señor, que podamos volver a las Sagradas Escrituras para, Señor, oírlas, Dios mío, para poder, Señor, allí entenderlas, obedecerlas, Señor. Jesús, que podamos experimentar una nueva reforma en nuestras vidas, Señor. En el tiempo, Señor, de Lutero, solamente los líderes religiosos tenían la oportunidad de tener acceso a la palabra de Dios. Pero hoy esto es diferente. Todos tenemos la posibilidad de acceder a las Sagradas Escrituras
Por lo tanto, todos tenemos la posibilidad de experimentar una reforma en nuestras vidas. Señor, que sea un tiempo de reforma para nosotros, de volvernos a ti, en medio, Señor Dios mío, de tanta inmundicia, de tantas doctrinas falsas y erradas, que volvamos a tu palabra para practicar la verdad, Señor, como debe ser practicada, Dios mío. En el nombre de Jesús, clamamos a ti, Señor amado, y dejamos todo en tus manos. Amén y amén. Amén. Si tú has escuchado este mensaje y quieres tomar contacto con nosotros, puedes hacer clic en el botón de WhatsApp de la página de la Iglesia Evangélica Filadelfia de San Juan, dejarnos tus datos y nos comunicaremos a la brevedad contigo. Así que ha sido un placer haber podido compartir este mensaje con todos ustedes y nos volveremos a encontrar en una próxima oportunidad a través de este medio. Que el Señor